¿Cómo andan? Bueno, vamos a seguir haciendo cosas en esta cuarentena que todavía tenemos que quedarnos en casa. Entonces se me había ocurrido algo. Estaba pensando cómo hacer algo que podamos hacer dentro de casa, pero que también nos quede para cuando podamos salir, hacerlo afuera, ¿sí? Así que hoy vamos a ver una técnica muy fácil de hacer que, como les decía, nos va a servir para hacerla primero adentro de casa y después lo que nos queda nos vamos a guardar para hacerlo cuando podamos salir a la calle o al parque o en la escuela o en casa o donde sea, ¿sí? Así que vamos a ver. Bueno, vamos a hacer una técnica muy fácil, que en realidad es una técnica que deriva del grabado. El grabado, alguna vez se acuerdan que vimos algunas cositas, y es hacer una plantilla, se llama, ¿sí? De algo que podemos reproducirlo, como imprimirlo, ¿sí? O hacerlo muchas veces, repetirlo. Eso es lo que nos da la posibilidad de una técnica de grabado. Y en este caso es una que es muy vieja, pero se usa mucho ahora también en el arte urbano, en la calle, que es el stencil, ¿sí? ¿Saben qué es el stencil? Son hacer unas plantillas, fíjense que esto está hueco, ¿sí? Unas plantillas para poder imprimir un diseño o un dibujo o lo que fuese y repetirlo, como les decía, muchas veces. Como les decía, en la calle, ¿sí? En las paredes, en los grafitis se usa mucho con esto. ¿Conocen? ¿Sí? Que son los aerosoles de grafiti, ¿sí? Pero como ahora no tenemos ahora los aerosoles, están en la escuela o por ahí no pueden salir a comprar, lo vamos a hacer con pintura en casa. Y después la plantilla que vamos a hacer, o las plantillas, nos van a servir, porque esto se puede volver a usar muchas veces, eso es lo bueno, nos va a servir para cuando nos encontremos de vuelta, salgamos a la calle, a alguna pared a hacerlo, ¿sí? O en el parque, en algún lado que podamos hacerlo, como les decía, en la escuela o ustedes en casa. Bueno, vamos a arrancar. Necesitamos hojas, ¿sí? O un cartoncito. Si tienen una hoja un poquito más dura, ¿sí? Puede ser mejor. O si no, esto que se llama acetato. Que ustedes me dicen, uy, ¿dónde voy a ir a comprar acetato ahora? Bueno, no tenés que ir a comprar a ningún lado, porque seguramente en casa tenés, por ejemplo, ¿vieron estas carpetas viejas? ¿Sí? Para entregar trabajos o lo que sea, ¿sí? Por ahí mamá, papá o quien esté en casa puede tener una que no le sirva más. Y bueno, este plástico, ¿sí? Es la tapa y la contratapa, se llama acetato. Esto nos va a servir un montón. Y si no, como les decía, cartón o papel medio durito, ¿sí? Una cartulina o algo si tienen un poquito más duro, mejor. Bueno, vamos que arrancamos. Lo primero que vamos a hacer es nuestra plantilla, como les decía, ¿sí? Para poder imprimir a partir de esa plantilla. Bueno, yo en este caso lo voy a hacer en un cartón, pero como les decía, pueden hacerlo en el acetato, el plástico ese de las carpetas, ¿sí? O de, ¿saben también de qué? De las radiografías, ¿vieron? Cuando se lastiman o algo que le sacan una radiografía, bueno, con eso también se usa muy bien. Bueno, una cosa re importante, y por eso hablo siempre de diseño y no de dibujo, es que tiene que ser, arranquen con algo bien simple, ¿sí? Bien sencillo. En este caso yo hice la M de mi nombre, como con una tipografía así rara, y un trueno o un rayo, ¿sí? Algo bien simple, para poder mostrarles bien. Bueno, una vez que ya tenemos el dibujo, el diseño en nuestro cartón o en nuestro acetato, vamos a ver cómo lo empezamos a... Bueno, para cortarlo o calarlo, como les decía, calarlo quiere decir cortarlo así por los bordes para poder sacarlo, vamos a necesitar una tijerita, ¿sí? O algo más peligroso por ahí de utilizar, que esto por ahí úsenlo con algún adulto que tengan adulto o adulta que tengan en casa, que les pueda dar una mano, que los pueda ayudar, que es el cúter, porque esto es peligroso, el cúter corta mucho, recuerden, ¿sí? Yo igual les voy a mostrar algunas técnicas de cómo hacerlo para tratar de no lastimarse, pero como les decía, úsenlo con la supervisión de algún adulte en casa. Bueno, arrancamos. Entonces voy a empezar a calar mi plantilla para importante. Si van a hacer con el cúter, no lo hagan sobre la mesa o sobre algo que puedan cortar, porque el cúter atraviesa y va a lastimar. Y si lo van a hacer sobre la mesa, yo miren lo que hago. Agarro y pongo una cerámica vieja que quedó de cuando pusimos la cerámica en el baño. Esto está buenísimo. Lo pongo ahí. Entonces cuando corto va a raspar esto, ¿sí? Entonces si es con cúter, arrancamos siempre, ¿sí? Siempre los cortes que van a hacer, esto para los adultos, no para ustedes. Los cortes que van a hacer siempre son para uno, nunca así, nunca esforzando la mano porque se pueden lastimar, ¿sí? Siempre para acá.
Y la otra mano nunca la pongan atrás de donde se les puede zafar y cortarse, ¿sí? Siempre la otra mano o adelante o a un costado, alejado, ¿sí? Y ahí empezamos a calar. ¿Vieron? Ahí las líneas, ¿sí? Corto cada pedazo. Fíjense que yo lo voy girando para hacer siempre los cortes para mí, como les dije. Así, así, y así, y así. Y ahí ya, miren, ya sacamos el pedazo del rayo, ¿sí? Esto no nos va a servir y nos queda el rayo volado. Y ahora vamos a ver cómo hacerlo con la tijera para que lo puedan hacer ustedes también, ¿sí? Con la tijera, como no podemos meter directamente la tijera, yo soy zurdo, lo agarro así, la tijera directamente, le hacemos un cortecito, ¿ven? Un cortecito para que pueda entrar la tijera y ahí empezar a cortar. O de adentro lo pueden cortar donde quieran, porque recuerden que lo pueden ir cortando así en pedacitos, total esto nos sirve, ¿sí? Ahí ya tenemos un agujero, entonces a partir de ese agujero empezamos a cortar. Bueno, y una vez que ya lo tenemos todo recortadito, todo calado, ¿sí? Ya tenemos el diseño, esto se llama la plantilla, ¿sí? Para poder imprimir a través de él mismo, ¿sí? Súper fácil, ya lo tenemos. Vamos a ver cómo lo imprimimos. En casa primero vamos a hacerlo con pintura, con la que tengamos, témpera, acrílico, látex, no sé, lo que les sobró de una pared, de una pintada de una habitación, de lo que sea, nos va a servir. Entonces ya tenemos la plantilla y ahora vamos a usar algún papel, hoja o cartón o donde quieran imprimirlo, ¿sí? Bueno, tenemos la plantilla, ¿sí? Que habíamos hecho. Tenemos una hoja en blanco, un cartón que yo puse, ¿sí? Bastante grande para probar. Y me preparé la pintura, ¿sí? Me puse acá 3 colores para jugar un poco. Y después, ¿cómo vamos a hacer? No vamos a usar pincel, vamos a usar esto, ¿sí? Un pedazo de goma espuma, una esponjita vieja si tienen, esto nos va a servir. Porque hay que imprimirlo así con golpecitos. Entonces, ubicamos la plantilla, ¿sí? La tenemos apretada bien, o la vamos apretando. Y vamos a poner la pintura acá si lo ven. Y agarramos un poco de pintura, así, con golpecitos, ¿ven? Así, en la puntita. Y vamos dando estos golpecitos así, cubriendo todo nuestro diseño. Lo cubro todo. Golpecitos, siempre así desde arriba, nunca barriendo así porque se les va a meter adentro la pintura, ¿sí? Y una vez que lo cubrimos todo, lo quitamos y ahí nos quedó impreso nuestro diseño, ¿sí? Lo bueno de esto, del stencil que se llama esta técnica, ¿sí? Es que, como todas las técnicas de grabado, cuando tenemos un patrón, una plantilla, la podemos repetir, ¿sí? Y podemos armar otros diseños, ¿sí? Así que ahora voy a esperar que se seque y voy a jugar un poco mezclando varios colores, así les muestro cómo. Voy a hacer una prueba mezclando 2 colores. ¿Cómo voy a hacer? Voy a hacer acá un costadito, pongo otra vez la plantilla y por ejemplo arranco ahora con este rosa flúor. Entonces arranco, miren, y le doy hasta la mitad, ¿sí? Le doy así golpecitos hasta la mitad, ¿sí? Y ahora la otra mitad con la misma esponja, se puede mezclar un poquito, así queda como mejor el degradé. Vuelvo desde el otro lado con el otro color. Y cuando llego a la mitad, más suavecito. Así se va fusionando, ¿sí? Ahí está, fíjense el degradé de colores, ¿sí? Bueno, y así podemos hacer un montón de diseños por toda la plantilla. Y esto, como les decía, nos va a servir para después hacerlo en una pared, en una remera. Esto pueden estamparse ropa también, está muy bueno para eso, ¿sí? Y cuando volvamos a encontrarnos vamos a usar con los aerosoles. Ahora yo les voy a mostrar cómo se usa, ¿sí? Pero eso para cuando nos encontremos. Ahora, bueno, pruébenlo. Fíjense cómo quedó el diseño que yo hice, ¿eh? Vieron cómo de la plantilla de una sola M y un rayo, lo fui imprimiendo varias veces, superponiendo, usando degradé y me quedó un diseño general distinto. Jueguen, prueben, ¿sí? Muévanlo, cambien de color. Como les decía, pueden ser estampándose remeras, ¿sí? O lo que quieran, pañuelos, ¿sí? Y acá tenemos algunos que yo ya había hecho antes, ¿sí? En acetato.
que era ese plástico, ¿recuerdan que les dije? ¿Sí? Les voy a mostrar cómo hacerlo con el aerosol, que ahora no creo que tengan en casa, pero cuando volvamos a encontrarnos en la escuela vamos a usar los aerosoles. Tenemos el aerosol, que agito bien y le voy a dar. Voy a probar, miren, está suave, de poco, y ahí levanto y quedó impresa. Buenísimo. Y acá esta plantilla que tengo de una cara, de esta cara que ven acá. Miren, voy a probarlo acá. Suavecito. Ven que no hago. Ahí es cuando chorrea todo. ¿Ven? Todo de a poquito. Si tienen algún aerosol en casa, con la supervisión de un adulto, pueden usarlo, ¿sí? Pero recuerden, nunca tener apretado así, que ahí empieza a chorrear. Siempre cortito. Nos vemos la próxima. Espero les guste. Adiós. Este está tapado. A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Ah!